Hola, ¿se ven las diapositivas? Sí, sí se ve. Sí, ok, perfecto. Cualquier cosa, si me ven hablando y no se escuchan, me avisan. Bueno, mucho gusto, en verdad, a todos los que son nuevos, me gustaría que encendieran las cámaras para conocerlos. Creo que de la lista de participantes, solo conozco a Mario, Catherine, Julia, no sé si se me escapa alguien. Soy la doctora Chan, mucho gusto. Para mí es un honor poder participar en el conversatorio, porque es como volver a casa. Yo pasé por ahí y realmente que me emocionaba mucho las reuniones de los miércoles. Así que bueno, vamos a empezar. Básicamente está estructurado en dos partes este conversatorio. La primera parte, vamos a hablar un poquito sobre de qué trata el síndrome de burnout, solamente las generalidades, y después vamos a ir a una parte, hopefully un poco más dinámico, pero para que sea dinámico, pues me gustaría que participaran, que sería más en la parte, pues, cómo prevenirlo. Así que bueno. Me gustaría empezar, pues, con este versículo, antes que todo, Filipenses 4, 6 a 7, porque al final el síndrome burnout, la depresión, la ansiedad, estrés y todo eso tiene su raíz en el afán de este mundo. Así que solamente para recordarles que en todo lo que hagan, recuerden que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dando gracias a Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Téngalo presente. Entonces, empezamos con esta imagen. Evidentemente, tenemos a trabajadores probablemente ejecutivos y hay uno que se le voló la cabeza porque está en síndrome de burnout. Y irónicamente, el que viene a atenderlo es este individuo, un profesional de la salud, que en comparación con el resto de la población tiene mayor prevalencia de síndrome de burnout en aquellos que tienen servicios a otras personas, específicamente los del área de salud. Así que, pues es importante entonces saber cómo prevenirlo, dado que tiene alta prevalencia en este grupo. También vamos a hablar un poquito sobre estos conceptos del estrés y el síndrome de burnout. Muchas veces se utilizan de forma intercambiable ambos términos, pero no son lo mismo. El estrés, según la OMS, como ya sabrán, es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción y no es del todo malo. El estrés es necesario para la supervivencia y es normal frente a situaciones de la vida. El problema está en cuando este estrés se mantiene en el tiempo de forma constante y la persona entra en un estado de resistencia y no logra tener una respuesta adaptativa a este estrés crónico. Es en ese entonces que se desarrolla este proceso gradual que lleva a una respuesta desadaptativa frente al estrés crónico que se puede llamar el síndrome de burnout. Entonces, solamente para saber un poquito de historia, siempre es bueno saber de dónde viene el término de síndrome de burnout. En los 70, Freudenberger, ese es un psiquiatra que en ese entonces estaba trabajando en una clínica para toxicómanos y él observó que sus colegas, después de 10 años de trabajar, perdían la empatía, su idealismo, la energía, se desgastaban, se desmotivaban, y fue ahí que se conceptualizó esto del síndrome de burnout por primera vez. Después, en los 80, Maslach y Leiter, ellos dos definieron lo que hoy conocemos como síndrome de burnout, que ahorita vamos a ver la definición que lo define exactamente, y ellos pues desarrollaron este instrumento que es el MBI, el Maslach Burnout Inventario, que se los envié, pero es más que nada en el contexto laboral profesional y no tanto para los estudiantes. Posteriormente, como en el 88, Pines y Aronson, ellos pues extendieron más la definición del síndrome de burnout, no solamente a los servicios a otras personas o profesionales de salud, sino también a otras áreas de profesiones y también incluso a los estudiantes. Y el archivo que les envié, el que dice EV, sería un instrumento que les pudiera servir a ustedes para un sondeo, pues, para evaluar su nivel de burnout, si tienen burnout. Así que básicamente la definición más aceptada de burnout es la de Maslach, que tiene que cumplir básicamente tres cosas. Las principales características: el agotamiento emocional,
por una parte, la que es fútil, que no, tal vez no tenga suficiente beneficio. La despersonalización, básicamente la persona empieza a tener una actitud más negativa, más cínica, y la desmotivación básicamente pierden el desempeño laboral o personal, en el caso académico. ¿Se escucha? Porque me sale que está inestable la conexión. Sí, se escucha, solamente se cortó por un momento. Ah, ok, está bien. Entonces es importante que sepan cuáles son los factores riesgos. Esto va a ser algo individual de cada persona. Cada quien sabrá cuáles son sus factores de riesgos. Usualmente las personas que puedan tener estima bajo, autoestima bajo, que sean jóvenes, que sean muy idealistas o muy perfeccionistas, que tengan problemas financieros, problemas familiares, pueden servir como factores de riesgo, porque esto es algo multidimensional, no solamente es la parte académica o laboral. Y también está la parte organizacional, cómo es la organización, si tienen una buena estructura, si tienen suficientes recursos, si tienen un buen equilibrio en recompensar el esfuerzo de sus colaboradores, etcétera. Cosas que, si ponemos como ejemplo la Caja de Seguro Social, realmente es que tiene todos los factores para el burnout de sus trabajadores. Así que bueno, y lo que queremos prevenir es precisamente estas etapas, el estancamiento, la frustración, la apatía, y evitar estas consecuencias del burnout que pueden ver en pantalla. Trastornos de conductas emocionales, síntomas conductuales y síntomas físicos. Queremos evitar todos estos síntomas. Así que ya les mandé el instrumento. Este es el estándar de oro, el instrumento de 22 ítems que más se utilizan en la mayoría de las investigaciones de burnout. Pero como ya les dije, es más en el contexto profesional, que probablemente ahorita mismo no apliquen en ustedes, pero una vez que entran al internado, pues pudieran tomar en cuenta este instrumento para evaluar cómo va la parte del burnout. Y el EUB sería un instrumento aplicable para ustedes ahorita porque es para licenciatura, para estudiantes. Sería interesante si tuvieran un chance, no sé, mientras tanto, de ver cómo le salieron las puntuaciones de repente al final. No es muy extenso, así que bueno. Y para que sepan que existen otros instrumentos, pero realmente no son tan populares. Así que bueno, vamos a la segunda parte. Me gustaría saber su opinión. Esto no hay respuestas correctas ni incorrectas, es realmente saber su opinión. ¿Cuáles consideran ustedes que son barreras o retos que dificultan a los estudiantes de medicina buscar atención de su salud mental? Por ejemplo, en el contexto de burnout, ansiedad, estrés o depresión. ¿Cuáles consideran ustedes que son barreras? Cualquiera. Yo voy a decir uno, voy a empezar. Por ejemplo, el miedo al estigma. El miedo al estigma de que probablemente si buscan ayuda en la parte de su salud mental porque se sienten burnt out, serán percibidos como menos capaces en comparación a sus compañeros. Miedo al estigma. ¿Qué otros ejemplos de barreras creen que existen? Y la pregunta lo hago porque sabiendo identificar cuáles son las barreras, es la manera como uno puede entonces overcome o sobrellevarlos. Cuando no sacan el tiempo necesario para ver su salud, o sea, se la pasan de que trabajando. Exacto, el tiempo para el autocuidado, porque existe la percepción de que lo que falta es tiempo, ¿sí? Cuando realmente el tiempo hay, el problema es cómo lo manejamos, ¿sí? Exacto, el tiempo es uno, el miedo del estigma es otro. ¿Cuál más? ¿Qué se les ocurre? O quizás no saben dónde buscar ayuda o a quién Exacto. hablar. O si existe. En la Universidad de Panamá la verdad es que no sé si exista un programa de salud mental, o sea, la disponibilidad.
de un programa de apoyo estudiantil como tal, que no sea de estudiantes, sino un programa de psicólogos y psiquiatras de la universidad, como apoyo al estudiante. ¿Existe eso? Yo creo que no existe. Bueno, había escuchado como que con la pandemia se abrieron algunos programas sobre eso, pero creo que fue algo simplemente por la pandemia, realmente no sé si es algo que continúa. Exacto, exacto. La pandemia exacerbó todo, me imagino, pero de base, entrar a la Facultad de Medicina o cualquier otra carrera de salud, de por sí conlleva y acarrea mucho estrés. Es la naturaleza de la carrera. Muy bien, el tiempo, el miedo, la disponibilidad o accesibilidad a programas. ¿Qué otras cosas se les ocurre? La competitividad también, la competitividad, porque a veces la percepción es que si uno demuestra algún tipo de vulnerabilidad, uno no tiene la competencia y a veces uno se reserva los problemas y no se lo anda contando a los compañeros, ni siquiera a los más cercanos por miedo a que sean percibidos como menos competentes y por el espíritu innato de uno de ser competitivo en la facultad. Casi que nos inculcan a ser competitivos a la carrerita. Así que esos son factores. Así que vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos prevenir el síndrome de burnout? Así que lo primero sería esto. Identificar y anticipar, cuáles son las causas de estrés y de burnout. Lo más importante es identificar cuáles son las causas o los problemas, porque si no se identifica, evidentemente uno no va a buscar solución a eso. Y no solo es identificar y saber cuáles son las causas, sino una vez identificados, saber qué cosas están dentro de mi control y qué cosas están fuera de mi control, ¿sí? Cuando identifiquen las causas de estrés, traten de agruparlos por dominios. Por ejemplo, dentro del dominio de la carrera, de los 6 años de la facultad, qué cosas son inherentes a la carrera que yo no puedo cambiar y qué cosas son inherentes a la carrera que yo puedo cambiar o puedo controlar. En la esfera familiar, qué cosas de mi familia en particular aportan o exacerban o sirven como factores de estrés y eventualmente burnout. En la esfera económica o de finanzas, qué cosas me afectan, o en la esfera laboral, una vez que entren al internado, qué cosas puedo controlar y qué cosas no puedo controlar. Vamos a empezar con la primera esfera y me gustaría que me ayudaran aquí. En cuanto a la naturaleza de la carrera, puede ser enfermería, odontología, pero como yo fui de medicina, pues el ejemplo va a ser pues de medicina. ¿Qué cosas son inherentes a la carrera de medicina que no son ni buenas ni malas? Simplemente es parte de la carrera de medicina, los 6 años de la facultad. ¿Qué se les ocurre? Que puedan ser causas de estrés. Los exámenes y el material de contenido para estudiar dichos exámenes. Exacto. La pegaste, la primera. La carga de material de estudio. Eso es algo que es inherente a la carrera de medicina. No importa cuánto te quejes. No, que el tal profesor, tal, pusieron exámenes. No te puedes quejar al final porque está fuera de tu control. Un profesor quiera poner un examen, el otro también para el mismo día. Ni modo, no podemos realmente controlarlo. ¿Sí? La carga de material de estudio. Eso es algo que no podemos controlar. Pero ¿qué cosas sí podemos controlar para poder sobrellevar esta sobrecarga de material de estudio? ¿Qué se les ocurre en este dominio de la parte que es inherente a la carrera de la medicina? ¿Qué cosas puedo manipular o cambiar o controlar o adaptar? Actitudes, no sé, o planificación para sobrellevar esta carga. Organizar el tiempo de estudio. Sí, exacto. Organizar el tiempo de estudio. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ustedes pueden utilizarse a sí mismos como ejemplo. Bueno, iba a decir más o menos como planificar, ver, organizarme por materias, qué tipo voy a estudiar más, qué tipo demanda más esfuerzo, cuáles no. Exacto. No sé. Sí, estás en lo correcto. Es básicamente eso, ¿no?
son algunos ejemplos, no es que sea una lista exhaustiva de cómo o qué metodología utilizar para sobrellevar la carga de material de estudio. Muy importante, planificar. O sea, uno ve cuál es el potencial problema y uno lo ve desde afuera para ver la big picture y poder anticipar qué cosas pueden ser problemáticos y qué puedo hacer para evitar que este problema me consuma o me absorba. Y es básicamente eso, planificar, pero tratar de utilizar objetivos que sean realistas. Porque si tienes dos exámenes mañana y planificas que vas a estudiar todo en 2 días, eso no es un objetivo realista. Tienes que fragmentar el contenido y decidir, ok, voy a dedicar tanto tiempo de estudio para esto en particular. Y no se trata de estudiar 24/7 o de estudiar justo antes del día del examen, sino tratar de cada día poner objetivos que sean realistas. Evitar procrastinar. Eso es un gran mal que me pasaba bastante en la facultad. Dejaba todo a última hora, pero es importante entender el por qué. ¿Por qué uno procrastina? Es importante hacerse esa pregunta. Y lo más seguro, el motivo por el cual uno procrastina es porque uno ve este gigante problema y evita confrontarlo y uno lo aparta temporalmente y lo deja ahí y lo dejas ahí hasta que llegue el tiempo crítico unos días antes del examen. Y es más que nada evitar asumir, confrontar el problema, más que nada porque parece muy gigante. Lo importante es fragmentar ese problema y cada día pues tratar de resolver o estudiar poquito a poquito para evitar que sea un cúmulo de cosas para el final. Organizar el tiempo, ya lo mencionaron. Y existen diferentes metodologías de estudios. Hay personas que utilizan las técnicas de Pomodoro, no sé si lo han escuchado. La técnica de Pomodoro es básicamente una técnica en donde utilizan un cronómetro, un reloj, y estudian por 25 minutos seguidos, sin ver el televisor, ni el celular, ni nada. Simplemente 25 minutos seguidos, se toma 10 minutos de descanso, y así de forma cíclica. Y también pueden utilizar otras metodologías, pueden utilizar tarjetas, algunos son más visuales, algunos son más de dibujar, ver qué se adapta mejor a uno para sobrellevar esta carga, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa se les ocurre que es inherente a la carrera de medicina, de estos 6 años de facultad, que no lo pueden cambiar? Hola. Estoy pensando. Ah, ok, es que a veces no sé si es que se me cae la conexión y no me escuchan. Ah, no. Ajá. La competitividad también, ¿no? Que ya lo había mencionado anteriormente. ¿Por qué? Hay personas que su motor para salir mejor es competir con el de al lado. Yo quiero tener la nota más alta porque sí. Y eso no es correcto, porque al final uno no siempre va a mantenerse en el pico. Va a haber momentos en donde caes, fracasas en algún examen. Así que si la competencia no es mala, la competencia es buena, es sana y ayuda a uno a tratar de mejorar. Pero el problema está en cuando tu motor para hacer las cosas es para ganar al que está al lado, simplemente porque sí. ¿Sí? La mejor competitividad es la que es contra uno mismo, ¿sí? Para tratar de superarse a uno mismo y no tanto con el objetivo de superar al compañero. Así que eso es en cuanto a la carrera de la medicina. ¿Qué otras cosas pueden identificar? Por ejemplo, en el ámbito laboral, en el internado médico, que eventualmente les va a tocar, o de la enfermería, o de odontología, no sé. ¿Qué cosas inherentes al internado médico pudieran desde ya anticipar e identificar que van a ser factores de riesgo para tener burnout? O que pudieran contribuir al burnout. Los turnos. Ah, los turnos, exacto. Exacto. Las largas jornadas de trabajo. ¿Qué otra cosa? La carga de trabajo. Si en la facultad era carga de estudio, en el internado es la carga de trabajo. ¿Y cómo pudiera uno sobrellevarlo?
¿Qué se les ocurre? Quizás trabajo en equipo, no sé. Claro, sí, trabajo en equipo. Claro. Hay muchas cosas que uno puede hacer para tratar de sobrellevar esta carga de trabajo. Realmente no lo puedes evitar, es parte del internado, de tu primer año de internado. Va a ser muy pesado, va a haber mucho trabajo. Y quejarse de que hay mucho trabajo no vas a solucionar nada. Simplemente vas a añadir más estrés emocional. Rumiando una y otra vez, mucho trabajo, mucho trabajo. Mejor es dejar esos pensamientos a un lado y buscar cómo voy a solucionar esto o tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Si hay mucho trabajo, tratar de llegar temprano. Organizarse y ser sistemático, porque como se darán cuenta, por ejemplo, hay muchos expedientes regados por ahí y a veces buscar los expedientes quita tiempo y perder tiempo es menos tiempo para hacer tu trabajo. Así que si uno se organiza y lleva como una lista de todos los nombres de los pacientes, sus datos, para no tener que estar revisando cada vez los expedientes para tomar los datos, eso ahorra tiempo. Así que organizarse, conocer cuáles son tus pacientes, ser sistemático. La comunicación clara y asertiva con los compañeros, residentes y funcionarios. Por ejemplo, cuando pasan visita, a veces simplemente copian las órdenes, no saben por qué mandaron un CAT, no saben por qué pidieron una placa y se quedan con la duda y llenan la volante, lo llenan mal y resulta que el médico funcionario no quería mandarlo por ese motivo y se echa para atrás el estudio y hay que volver a hacerlo. O sea, añade más a las cargas de trabajo. La comunicación clara y asertiva. Básicamente preguntarle al doctor, doctor, ¿por qué estamos mandando este estudio? Sin miedo y sin pena. Y seguramente les va a decir el porqué de la indicación de ese estudio. Y ahí podemos ver cómo la comunicación clara y asertiva puede ayudar a ahorrarnos dolor de cabeza y más trabajo. Saber delegar funciones. Muchas veces el interno tiene estudiantes que está rotando. Hay que aprovecharlos. No es tanto con el fin de esclavizarlos, sino de que cuando uno es estudiante, uno es una esponja, quiere absorber y conocer y aprender lo más que pueda. Y más si pasó la pandemia y perdieron rotaciones clínicas dentro del hospital. Así que hay que saber aprovecharlos, enseñarles y aprovecharlos y delegar funciones. Saber priorizar. Probablemente de 100 cosas que tengas que hacer, solo puedas hacer 80 al día y tendrás que dejar cosas por fuera. Tienes que saber priorizar. Y saber pedir ayuda, que es lo que dijo Julia, trabajar en equipo. ¿Qué otras cosas pueden prever o anticipar que encontrarán en el ámbito laboral? Esto también, una realidad distinta al idealismo imaginado. ¿Qué pueden decirme al respecto de esto? ¿O qué entienden por esto? De que la realidad que se encuentran en el hospital es distinta a lo imaginado cuando uno es estudiante, que también es un factor para el burnout. El sistema de salud panameño no es la mejor del mundo. Exacto. El mismo sistema de computadoras de la Caja de Seguro Social no está actualizada. Exacto. Muy lenta, se cae mucho y falta de insumos, falta de medicamentos, all of the above, todo eso. Exactamente. Y también, aparte de todo lo que mencionaste, el hecho de que cuando estás con tu funcionario rotando como estudiante, pasan por un paciente, 2 minutos, 3 minutos, pasan al otro paciente, menos de 5 minutos otro paciente, y eso choca al estudiante porque uno espera estar ahí con el paciente, escucharlo, dedicarle el tiempo, pero la realidad es distinta. La carga de pacientes por funcionario y por residente es tal que si le dedicas el tiempo como debiera ser lo ideal, nunca vas a terminar. Muy difícil. Entonces, sabiendo esto, o sea, sabiendo que lo ideal sería hacer esto y no poder realizarlo, es un factor para el burnout. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ser empáticos con los pacientes, dedicarle el tiempo que se pueda con mucha empatía, pero evitando apegarse emocionalmente demasiado, porque el exceso de apego emocional con los problemas del paciente eventualmente también te va a causar burnout. ¿Qué otras cosas? La hostilidad. No sé si les ha pasado. La hostilidad de parte de algún funcionario, de alguna enfermera, de algún residente, de algún interno. No sé si les ha pasado verlo, tal vez no experimentar la hostilidad contra ustedes, pero verlo a otras personas, cómo tratan a las otras personas. ¿Lo han visto? Eso también es un factor para el burnout, ¿sí? Van a encontrar personas
técnicos de laboratorio que son súper nice, enfermeras muy nice que te dan comida para los turnos, residentes muy dispuestos a enseñarte, funcionarios también, pero la contraparte también vas a encontrar personas que son muy hostiles y cuyo método de enseñanza va a ser a punta de exhibicionismo. Es importante saberlo desde ya que va a ser así y cómo vas a reaccionar al respecto. Saber que eso es simplemente lo que hay y no tomarlo personalmente. Tratar de evitar pensar que es contra uno, ¿sí? Una de las cosas que en lo personal yo noté cuando fui residente de medicina interna es que cuando yo era estudiante o interna y pasábamos visitas y hacían alguna pregunta académica, si yo no lo respondía o yo no me lo sabía o se me olvidaba la respuesta, yo me autogolpeaba. Decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no me lo sabía o que no lo recordaba? Y pensaba que era lo peor, que por qué estaba aquí, no merecía. O sea, cosas negativas, pensamientos negativos. Y no debe ser así, porque probablemente mi percepción es que lo están preguntando para exhibirme y para hacerme sentir mal de que es algo que no sé. Y no siempre es así. Porque cuando ya yo fui residente de medicina interna y tenía internos a quien velar por el aprendizaje de los internos, yo era la que hacía las preguntas, pero el fin, la intención con la cual yo hacía las preguntas no era para exhibir, sino porque realmente quería enseñar. Si bien es cierto, no sé cómo se sentía el interno, pero es importante tener esa conciencia de que probablemente no te estén preguntando con el fin de dejarte mal, sino porque te están preguntando para que si no lo sabes, tengas la oportunidad de buscarlo. Así que no es personal, no hay que tomar nada personalmente. ¿Okay? Otra cosa, bueno, ya lo mencionó Mario, la falta de recursos, las causas de recursos, jornadas extensas, jornadas laborales extensas que mencionó Julia, y es así. Bien, en el ámbito familiar, porque recuerden que el burnout no solamente es lo académico o el internado, hay muchas otras cosas personales que también contribuyen. Por ejemplo, la separación familiar. Algunos tendrán hijos, esposos, estando en la facultad. La separación familiar. No sé si alguien aquí es del interior, le haya tocado separarse de su familia, alquilar, empezar de cero, básicamente. No sé si alguien tiene un testimonio. ¿No? Sí, bueno, yo por lo menos en la facultad, yo vivía en Chiriquí y me la pasaba, digamos, 5 meses en Panamá y solo venía 2 semanas acá de vacaciones y volví a ir a Panamá. Y es diferente estar todos los días con tu papá y tu mamá, o que Claro. te reciben con comida, y entonces ir a preparar la comida. Bueno, esas eran las diferencias. Claro, exacto. Y esa separación familiar, si uno estaba muy acostumbrado a estar con la familia y con los amigos con los cuales uno creció, es factor de riesgo para el burnout. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Eso es algo que no puedo controlar. Si quiero estudiar medicina y no soy de Panamá, tengo que separarme de mi familia. Eso es algo no negociable. Pero ¿qué cosas puedo controlar? Esto, descubrir cómo cuidarme en este nuevo lugar en donde estoy, crear conexiones y nuevos círculos de amistades que sean genuinas, que me sirvan de apoyo mutuo, sacar tiempo para reconectarse con la familia, excavar tiempo dentro de lo que se pueda. Y esa parte, crear conexiones y nuevos círculos, es lo que se intenta hacer en GEDOM, crear una familia en Cristo que no solamente permite el crecimiento espiritual, sino también el apoyo mutuo en cuanto a la experiencia en la facultad de medicina o de cualquier otra carrera de salud en la cual están. Factores económicos, escasos recursos, aprender a administrar gastos según prioridad, pedir ayuda, etc. ¿Sí? Eso era en cuanto a la identificación y anticipación de las causas de estrés y de burnout, porque de eso se trata la prevención, no de esperar que una vez tengas el burnout, qué hacer una vez que lo tengas, sino de identificar, anticipar y hacer algo para evitar caer en el burnout. Eso es muy importante, aunque parezca sentido común. Y esto también parece sentido común, pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, el autocuidado. Y eso no lo digo yo por mi sentido común, sino porque realmente hay muchos estudios que hablan de la importancia del self-care, del autocuidado, en los estudiantes de medicina. Porque, por ejemplo, este es uno de los estudios que básicamente es, bueno, se publicó en el 2018 por Ayala y demás en la revista BMC. Básicamente ellos querían investigar cuáles son los efectos de las prácticas del autocuidado en cuanto a la calidad de vida y al estrés percibido por parte de los estudiantes.
Y el resultado que encontraron es que había una relación inversa muy fuerte. Es decir, que aquellos que tenían mayor percepción de estrés tenían evidentemente menor calidad de vida. Y básicamente concluyeron con este estudio que la práctica del autocuidado es esencial, una estrategia positiva para mejorar la calidad de vida de los estudiantes de medicina. Eso lo pusieron, el estudio lo hicieron en 49 universidades de medicina en los Estados Unidos. Y básicamente el enfoque de autocuidado que ellos utilizaron era un enfoque multifacético. Es decir, ¿qué cosas de autocuidado evaluaron ellos? Es básicamente esto. Bueno, esta es la gráfica de la relación inversa. Igual ahorita les puedo mandar el estudio para que lo revisen con más detalle si quieren. Básicamente los ítems de autocuidado que ellos evaluaron en estos estudiantes era nutrición. Son cosas básicas, pero son precisamente esas cosas básicas que uno deja de hacer por estudiar o por estar en el internado. Cosas muy básicas. Relaciones interpersonales, manejo del estrés y crecimiento espiritual. Esas son las cosas que ellos evaluaron. Un enfoque multifacético de autocuidado en estudiantes de medicina. Nutrición, ya sabemos, evitar saltarse una comida, tratar de no ir a la universidad o al internado sin haber desayunado. La responsabilidad de la salud personal, cuidarse, si te sientes mal, repórtate, probablemente no vas a poder ir al trabajo, tendrás que ausentarte. Actividad física, eso es algo que muchos no hacemos a veces y no lo cuidamos. Las relaciones interpersonales, no aislarse, es muy importante. En la Facultad de Medicina uno no debe aislarse. Para la vida uno no debe aislarse. Siempre hay que tener un círculo de personas alrededor para apoyo. El manejo del estrés y el crecimiento espiritual. No sé si alguien pudiera comentarme de cómo les está yendo en esta parte del autocuidado. Alguien, no sé, una o dos personas que se atrevan a decir en qué aspectos de autocuidado de esta lista o algo más que no haya incluido están descuidando o creen que debieran mejorar ahorita que están en la facultad. Bueno, personalmente puedo hablar que como a todos la pandemia me afectó en lo de las relaciones interpersonales, porque yo no estoy acostumbrado tanto a chatear, a ir en internet a las personas, no me gusta conversar frente a frente. Y pues eso de la pandemia me aisló mucho. Y entonces cuando terminé de estudiar y terminé todo un semestre de estudio y qué chuzo, ¿y ahora qué hago? Y ahí uno encerrado, eso me afectó mucho y fue algo que tuve que aprender a mejorar. Exacto. Sí, muy bien. ¿Alguien tiene algo más que aportar en lo personal? ¿Qué aspectos de su autocuidado no están prestando la atención? Puede que no esté en esta lista, porque estos son los elementos, los ítems que ellos evaluaron en ese estudio, pero puede haber otros ítems que consideren que son parte del autocuidado. Oh, ¿será que todos tienen checkmark para todos? Bueno, yo algo que ahora que estoy estudiando, como las clases todas son virtuales, uno dirá como que tiene mucho más tiempo y todo eso, pero al final uno está en casa, como que también, no sé, como que se vuelve más perezoso, no sé cómo decirlo, porque no tienes que ir a la universidad, no tienes, bueno, si no estás en rotaciones, no tienes que hacer pues nada. Y realmente yo no he sabido cómo hacer actividad física como se debería realmente hacer, pues, sino que me he vuelto muy sedentaria porque uno está sentado viendo las clases, estudiando, todo en un solo lugar, pues prácticamente sin moverse del lugar de estudio. Antes uno caminaba hasta la U, iba a la biblioteca, cosas así, pero ahora realmente no. Mi actividad física está disque no muy bien. La mía tampoco no está muy bien, que digamos, a estas alturas de la vida. Pero básicamente cuando yo estaba en el internado, o en la facultad también, yo les puedo decir que lo único que tenía más o menos ahí bien era la parte de las relaciones interpersonales y el crecimiento espiritual. Y gracias al grupo de oración de medicina.
Me conecté con muchos amiguitos del grupo de oración y medicina y también de mi facultad, pero había descuidado totalmente la parte de nutrición. Comía chatarras de la maquinita y de la tiendita. Responsabilidad en la salud: si me sentía mal no me iba a ver al médico, no hacía ejercicio y no manejaba bien el estrés, o sea que era un 8. Así que es importante que lo tomen en consideración, hagan introspección para ver qué cosas pueden mejorar, ¿sí? Siguiente punto. Hablamos ya de la identificación, anticipación, hablamos ya del autocuidado. 3, estrategias individuales de afrontamiento. Esto es algo individual de cada uno que tiene que desarrollar, ¿sí? Básicamente tienen que desarrollar técnicas de reestructuración cognitiva, es decir, cuando vienen los pensamientos negativos, que son muy subjetivos, porque también está la subjetividad negativa, en donde uno se ve menos de lo que realmente es. O sea, el punto es mantener el equilibrio, verse en la medida justa de lo que es, ni más que otro, ni menos que otro, sino lo que uno realmente es con sus fortalezas y debilidades. Aprender a rebatir los pensamientos negativos y cambiarlos por otros más racionales. ¿Para qué? Para tratar de conseguir algo que se ha hablado mucho, no sé si lo han escuchado, la resiliencia, ¿sí? Que es una capacidad, o sea, si hablamos en términos de física, básicamente es una propiedad de elasticidad o de flexibilidad de un cuerpo para retornar a su estado basal u original una vez que se cese el estímulo que lo está deformando o sumergiendo. Entonces, si lo aplicamos en la vida de nosotros, es básicamente esa capacidad humana de que podamos asumir con flexibilidad las situaciones que se nos presentan en la vida, sobreponerse a ellas, aprender de ellas y crecer por esas circunstancias difíciles. Básicamente es saber cómo adaptarse. ¿Cuáles son las características de las personas resilientes? Básicamente esto, ¿no? Lo pueden leer por su propia cuenta. Son personas que saben cuáles son sus debilidades y fortalezas y no se van a estar autocrucificando porque tienen debilidades en X o Y cosas. Tienen confianza en sus capacidades porque saben cuáles son sus fortalezas, saben buscar apoyo, son creativos, asumen las dificultades no como una amenaza, sino como una oportunidad para aprender. Son optimistas, cultivan amistades, controlan sus emociones, son personas tenaces que tienen un propósito y saben afrontar la adversidad con cierto grado de humor. Un poco de humor ante los problemas ayuda bastante a alivianar la carga en el momento. Así que tengan en mente de cómo desarrollar esta resiliencia, que no es algo con lo cual uno nace, es algo que uno va adquiriendo a medida que va pasando el tiempo, con las dificultades que se encuentran en la vida. Otra estrategia es algo que también se habla mucho en la psicología, mindfulness, que en español sería como una atención plena. Básicamente, la capacidad de que la persona esté presente en el momento. Muchas veces vamos en automático, vamos con la inercia, hacemos lo que estamos haciendo sin realmente estar consciente de qué estamos haciendo, qué estamos diciendo, con quién estamos interactuando. Simplemente estamos en automático, inertes, en inercia. Y la idea es estar presentes, conscientes del momento, porque, por ejemplo, puedes estar en una charla y tu mente está en otro lado, pensando en problemas, que tienes un examen para mañana, X, Y cosa, que ofusca la mente y que ocupa mucho espacio mental. Entonces, el mindfulness es estar atento a lo que tienes enfrente, a la persona, a la charla, lo que sea que tengas enfrente, y tratar de conectarte en ese momento con lo que tengas enfrente. Es como, por ejemplo, si tuvieras un celular y abres 20 aplicaciones a la vez. Se va a poner lenta. El celular se va a poner más lento porque estás ocupando mucha memoria RAM. Así mismo es. Imagínense que estas aplicaciones del celular son problemas, que abriste, te acordaste de todos esos problemas a la vez. Te vas a ofuscar y se va a consumir tu memoria RAM porque estás ocupando todo ese espacio para pensar en cosas que te están reduciendo la atención en algo que debieras enfocarte al momento, ¿sí? La meditación, también se habla mucho de eso. Ellos más que nada hablan en el contexto de que si yoga, zen y todas estas prácticas, pero en lo personal y desde el punto de vista cristiano, pues no hay nada mejor que meditar en la palabra de Dios. Realmente que es viva y eficaz y enseña. O sea, en todas las circunstancias, recurrir a la palabra de Dios, meditar en ella, no importa si uno tenga o no tiempo, es muy importante para saber afrontar los problemas desde el punto de vista cristiano.
La inteligencia emocional, seguramente lo han escuchado. Eso por sí solo amerita una charla, preferiblemente por un psicólogo, pero solamente para saber qué es, ¿no? Básicamente es la capacidad de la persona en saber manejar sus propias emociones y el comportamiento de uno en base a las emociones. Y comprender también las emociones de las personas que te rodean. Eso es algo muy importante en la vida y, por ejemplo, en el internado, muchas veces la hostilidad con la cual te vienen o sea, la hostilidad de las personas, por ejemplo, la enfermera que está súper estresada porque no encuentra sus expedientes, tiene una razón de ser, está frustrada por algo. Uno tiene que saber reconocer esas emociones y por qué esa persona se está comportando de esa manera. Tratar de no tomarlo personalmente y simplemente no añadirle leña al fuego. Porque a veces uno, al ver la hostilidad de otras personas, uno también se vuelve hostil, o sea, y se vuelve un desastre, ¿sí? Así que es tratar de reconocer cuáles son las emociones detrás de los comportamientos de las personas y saber cómo sobrellevarlas. Básicamente de eso se trata la inteligencia emocional. Y también saber cómo mis emociones pueden impactar positivamente y negativamente a las personas a mi alrededor, en el trabajo, en la facultad, en la familia, etc. ¿Sí? Así que son estrategias para afrontar problemas. Como cuarto punto, ya serían estrategias organizacionales que realmente va a quedar fuera del control de cada uno, a menos que tengas algún tipo de influencia administrativa para cambiar las cosas, pero realmente no cuenten con que a corto plazo estas cosas vayan a cambiar, de que tengan una buena inducción del internado y que todos se lo pongan en bandeja de plata de cómo es, eso no va a pasar. De que tengan buen programa de retroinformación y evaluación en donde te digan las cosas bien nice, eso no va a pasar. A veces sí, a veces no. O que tengan un buen programa de desarrollo organizacional en donde aseguren un ambiente laboral óptimo, agradable, aire acondicionado, ascensores. Eso no va a pasar en la caja de seguro social a corto plazo. Y no es ser negativo, es ser realista. Pero a pesar de eso, ¿qué estrategias individuales yo puedo desarrollar para afrontar estas cosas que probablemente a corto plazo no pueda cambiar? Así que bueno, 4 puntos que hemos hablado: identificar y anticipar cuáles son las causas de estrés y burnout. 2, el autocuidado con todos sus componentes. 3, estrategias individuales para afrontar los problemas. Y 4, estrategias organizacionales, que eso debiera ser más pues del ámbito laboral, las personas, los administrativos. Así que volvemos a esta filmina que define qué es un síndrome de burnout, las 3 características principales. Me gustaría saber si se les viene a la mente algún versículo bíblico que hable sobre estas cosas y porque la Biblia es viva y eficaz y tiene muchas cosas que son aplicables para todas circunstancias. ¿Qué versículos bíblicos se les ocurre que pudiera hablar sobre el cansancio o actitud negativa, desmotivación, el burnout en general? Mateo También. 11:28, que habla acerca de que vengan a mí los que están cansados y cargados. Exacto, exactamente. Así es. ¿Alguien más? No sé si tendrán también el celular con el versículo o buscarlo. ¿Qué otras cosas se les ocurre? O sea, cuando ven estas circunstancias de estrés, ¿qué versículo se les viene a la mente? Pueden parafrasearlo, realmente no necesariamente lo buscan. Porque de eso se trata, sabiendo cuál es el problema, buscar la palabra, recurrir a la palabra de Dios. ¿Qué cosas contrarrestan esto de la palabra de Dios? Y tener un repertorio de versículos en la mente para poder atacar la situación y recordarnos de que, oye, no debemos sumergirnos en esto, no debemos dejarnos afanar tanto. ¿Qué otro versículo? Bueno, también está Mateo 6:25, o sea, dice que por nada estemos afanosos, que hemos de comer, que hemos de beber, de vestir. Y quizás también a veces ese versículo me ha llevado mucho por los años ahora que soy estudiante, pues porque
pues uno no trabaja, uno depende de sus padres y esas cosas. Exacto. Pero recuerdo este versículo y verdad que me consuela mucho. Exacto. Exacto. En verdad, gracias por compartir. No sé si alguien más tiene algún versículo que le ha ayudado personalmente a afrontar sus problemas de estrés o incluso de burnout. Porque de eso se trata. Mi versículo que me ayuda en cualquier situación así es Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces me ayuda a ver las cosas desde una mejor perspectiva, de organizarme o dependiendo cómo esté, tranquilizarme y empezar de nuevo. También tengo una. ¿Puedes compartirlo, Sofía? Sí, ajá. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Levántate y come, si no el camino será demasiado largo para ti. Muy bueno. Se me cayó la conexión de nuevo. ¿Qué decía? ¿Que el versículo? Ay, perdón. Sofía acaba de compartir uno. ¿Era Sofía? Sí, sí. Ajá, sí, sí. ¿Cuál era el versículo? Se me está cayendo de nuevo, será. Era primero de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Levántate y come, si no el camino será demasiado largo para ti. Eso es cierto. Tenemos que ser como las hormiguitas, que no teniendo un capitán, son muy diligentes. Así mismo, cuando tengamos pereza de estudiar o de ir al internado, tenemos que ser diligentes porque tenemos un propósito, llegar a una meta. Muy bien. Igual aquí yo les comparto un par de versículos. Mateo. Y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Colosenses 3:23-24. Muy importante. Para la despersonalización, el cinismo y para la desmotivación. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Por más burnout que estés, ora y recuerda la gloria de Dios. ¿Sí? Igualmente Corintios, 1 Corintios 6, 19, 20. Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea que hay que cuidarse. No solamente evitar hacer cosas que dañan nuestro cuerpo como el alcoholismo, el tabaquismo, sino también cuidarlo, ¿sí? Hacer ejercicio, dormir bien, dentro de lo que se pueda. Mateo 6:33, el lema de Gedón, buscar primero las cosas de Dios y después, y su justicia, y todas estas otras cosas nos serán añadidas. Muy importante, porque a veces con el burnout, con el estrés, la universidad, uno piensa que no, las cosas de Dios para después. Cuando termine la facultad, me dedicaré a las cosas de Dios. Después viene el internado, y es peor. Cuando termine el internado, después viene la residencia. Cuando termine, y ya después, tienes familia. Y después, o sea, desde ya, traten de inculcar y separar tiempo para todo, para las cosas de Dios, para la familia, para el trabajo, para el estudio. Hay tiempo para todo. Hay que saber estructurar el tiempo. ¿Qué otra cosa? Mateo 22, 36, 40. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy importante en la medicina y para la vida. ¿Sí? Amar a tus pacientes, a tus colegas, aunque sean un dolor de cabeza a veces y son muy hostiles a veces, tener en cuenta ese mandamiento de Dios, que estamos llamados a ser sal, luz y amar a nuestro prójimo, así como a Dios. Romanos 12:2, no conformarse con este siglo, sino transformar los pensamientos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que
Y por último, de muchos otros versículos, este es el último que voy a mostrarles. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto es muy importante y muy bonito, y quiero cerrar ya con este versículo, que por más burnout que estén, estrés tengan, circunstancias difíciles, no solamente es para ustedes, es para que una vez ustedes sobrepasen esta crisis, puedan también consolar a otras personas que estén pasando por la misma situación, ¿sí? Somos consolados por Dios para poder consolar a otros como cristianos y hermanos en Cristo. Así que bueno, estas son las conclusiones. Básicamente el burnout es un proceso insidioso y gradual. Y como es gradual, hay que atacarlo en el momento antes de que se desarrolle, ¿sí? Identificando cuáles son los factores de riesgo y qué podemos hacer al respecto. ¿Cómo prevenirlo? Les pongo nuevamente los puntos. Identificar y anticipar las causas de estrés y burnout, y determinar, una vez identificado, qué cosas yo puedo controlar o cambiar y qué cosas están fuera de mi control, y que de nada sirve que le meta mucha mente si está fuera de mi control. Practicar el autocuidado, me escribí muy mal, puse autocuidado con la lista de cosas: nutrición, actividad física, responsabilidad en la salud, manejo de estrés, relaciones interpersonales, el crecimiento espiritual. Estrategias individuales para afrontar los problemas, meditación, mindfulness, resiliencia, y estrategias organizacionales que, bueno, quedan a veces fuera de nuestro control. Así que, bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere comentar algo. Les dejo este versículo. Muchas gracias, doctora, en verdad me gustó mucho la charla. Muy buenos puntos, y me gustó bastante los versículos que compartió. Tengo que volver a ver la grabación para poder apuntar esos versículos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos una pregunta que me lleva acá. ¿Qué consejos nos da para que en el internado para seguir manteniendo mi comunión con Dios? Y si es posible. ¿Qué? ¿Lo repites, por favor? Sí. Sí, ¿qué consejos nos puede dar para que en el internado podamos seguir manteniendo mi comunión con Dios, y si es posible? Ok, sí, totalmente sí es posible. Porque la comunión con Dios no está confinado a un domingo en la iglesia. Es parte del cristianismo poder reunirse con los hermanos de Cristo en la iglesia. Disculpen que al parecer la doctora tiene problemas con el internet, pero ya estoy segura que ya debe estar, ya aquí está de nuevo. Está muteado, doctora. No se le escucha. Probablemente no me escucharon porque se cortó. Sí, básicamente sí se puede. Lo que decía era que a veces se dificulta mucho porque, por una parte, por los turnos que caen los domingos y no puedes, por ejemplo, ir a la iglesia. Los sábados tienes turno, estás post turno el domingo, no puedes ir a la iglesia. O sea que realmente la comunión con Dios no está confinado en 4 paredes, ni en un día en particular, sino que es algo de todos los días. Es simplemente orar. Estás en el pasillo caminando, tienes un problema, le hablas a Dios, le cuentas sus problemas, estás con el paciente, puedes testificarle al paciente dependiendo de la circunstancia, pero definitivamente que puede ser uno de los momentos o que te acercas más a Dios o que te alejas porque te ofuscas y no le das el tiempo, pero sí se puede. ¿Y qué tips? Básicamente,
tratar de tener una rutina. Es algo que yo también he estado intentando hacer desde el internado y la residencia. En mis días libres o cuando puedo, tratar de tener un libro de lectura de la Biblia del año entero, o sea, un libro devocional para tener como un control de lectura bíblica todos los días. Hacer un esfuerzo por esa parte, hacerlo en forma de rutina, mantener la oración y tratar de ser sal y luz en un medio tan hostil, en donde todo el mundo está ajetreado. No podrás hacerlo con todo el mundo, pero si le pides a Dios sabiduría y discernimiento, sabrás en qué momento testificar y qué palabras decir. Gracias, doctora, por la respuesta. Tenemos otra pregunta en el chat. Tarela escribió que ahora no sé si se habló al principio, pero quería saber si se habló al inicio acerca de la despersonalización. Sí, de la despersonalización. Más que nada, se habló de la despersonalización como una de las características principales del síndrome de burnout, en donde la persona va a desarrollar una actitud distante e indiferente hacia el trabajo y hacia los colegas, incluso hacia los pacientes. Entonces, va a estar en un estado de insensibilidad, de negativismo, va a interactuar negativamente con las personas, incluso objetificar, por ejemplo, a los pacientes y no ser sensibles al dolor ajeno. Así que eso es parte del burnout, en cuanto a la parte de la despersonalización. A eso se refiere. Yo le tengo una pregunta, doctora. Durante su internado, inclusive la residencia, ¿cuál fue para usted como la parte más estresante que le causó más estrés crónico y cómo pudo afrontarlo? Estrés crónico. Bueno, creo que en la residencia, el COVID durante la pandemia me afectó bastante el hecho de que durante la fase temprana de la pandemia, donde se desconocía, pues no había tanta información sobre el manejo del COVID. En esa parte inicial, pues no había muchos recursos y pues me tocó bastante ver a pacientes relativamente jóvenes, 40 y algo de años, algunos obesos, que fallecían y tenían, hoy por hoy, tendrían todas la oportunidad de haber sobrevivido, pero el problema era que no había suficiente tanque de oxígeno o no había suficientes ventiladores. Eran cosas que se podían solucionar, pero el problema era la escasez de recursos. Así que fue un estrés crónico de meses, no fue que los 3 años de residencia, pero definitivamente llegar a pasar visita en la sala de COVID para ese tiempo y escuchar a los pacientes gritar que le faltaba el oxígeno, porque a esa hora no sé por qué se acaban los tanques de oxígeno y uno tenía que estar voceando para que trajeran los tanques de oxígeno. Eso era algo muy estresante. Pasar visita, ver que están pidiendo oxígeno y que cuando evaluaba la saturación estaba en 60, 70%. Eso, sí, era mucho estrés emocional. Así que yo diría que más que nada eso. Tanto en la facultad, en el internado, como en la residencia hay mucho estrés. Pero yo diría que la pandemia. Hay otra pregunta en el chat. Pregunta Julia que con el burnout, ¿dónde se puede ir a buscar ayuda? ¿Si con mi pastor o psicólogo? Esa es una muy buena pregunta, porque a veces incluso como cristianos, a veces nos sentimos subconscientemente o inconscientemente mal por querer buscar ayudas médicas con psicólogos, psiquiatras, fuera del círculo cristiano, ¿sí? Porque a veces uno va a pensar es que, no, pero si Dios, la palabra de Dios es suficiente y basta, ¿por qué no puedo mejorar solo con eso? Pero recuerden que los recursos Dios los ha dado y dentro de los recursos está la asistencia médica, los médicos, amigos. Entonces, si por tu propia cuenta o con tu círculo en la iglesia no has podido sobrellevar los problemas, entonces no tiene nada de malo y no tiene uno por qué sentirse culpable.
en querer buscar ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra. Eso es parte del abordaje, de hecho, buscar ayuda médica. Sí, puede ser en forma de psiquiatra o psicólogo, dependiendo del problema. Pero si es burnout, pudiera ser con psicólogo. Muchas gracias, doctora, por contestar las preguntas. No me han llegado más preguntas. Así que antes de tener la reunión, bueno, esto en presencial le entregaríamos presencialmente un certificado y le tomaría foto, pero ahora que es virtual, lo enviamos por correo y nada más se lo enseñamos aquí. Qué chévere. Muchas gracias, doctora. Oh, y lo escribieron bien. A veces le ponen la G al final. Está bien. Gracias. Sí, muchísimas gracias por la invitación. En verdad que me gusta poder participar. Porque, digo, fui parte de GEDOM y es bonito ver que hay mucha gente nueva que me gustaría conocer en persona algún día. Antes de irnos, me gustaría tomar un screenshot de todos aquí, Okay. un selfie de Zoom. Si quieren, no sé si todo el mundo anda peinado o maquillado, quieren encender sus cámaras.